Bien, vamos a abrir en este momento, vamos a hablar acerca de cómo ser un ganador de almas. Lo que yo he aprendido, lo que le voy a enseñar en esta noche, combino dos cosas importantes. Y una de ellas es la revelación del Espíritu Santo de su palabra. Y segundo, las experiencias que he tenido durante mi trayectoria en el tiempo que me he dedicado a predicar la palabra de Dios. Y para lograr este objetivo, tenemos en la introducción, para lograr este objetivo es necesario tener la preparación adecuada y un efectivo plan de acción. Tiene que haber un plan de acción dirigido sobre todo por el Espíritu Santo. Dice el libro de Zacarías 4:6, de no es con fuerza, no es con ejército, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová. No, fíjese, no dice con el poder del Espíritu, sino que dice con el Espíritu. Está hablando que el Espíritu Santo va adelante dirigiendo. La palabra dice en Romanos 8:14, dice que los que son dirigidos, guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quién es un hijo? Se conoce rápidamente quién es un hijo de Dios. No es por lo que tanto dice, sino qué tan obedientes somos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Quiero decirle, estimados, amados hermanos, amigos, necesitamos cambiar este mundo que está corrompido. Pero no podemos cambiar este mundo si primero yo no cambio como persona. Que el objetivo de nosotros tiene que ser que sea reflejada la persona de Jesucristo a través de nuestro carácter, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra personalidad. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido en la palabra de Dios muy importantes, número uno, es prepararse en un ejercicio tan importante como es el ayuno y la oración. Hay que estar consciente que las personas con las cuales vamos a tener contacto allá afuera, estamos hablando con personas que están bajo la cautividad del pecado. Son gente influenciada bajo el poder de las tinieblas, gente que está ciega. Dice 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo. Está hablando que hay gente ciega, gente que no puede discernir entre el bien y el mal, gente que está confundida, gente que ha perdido su identidad, gente que no sabe quiénes son. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a sacar esas personas de ese lugar? Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo a sus discípulos, este género no sale si no es con ayuno y oración. Sabemos que para ser efectivos en el reino de Dios, tenemos que ser personas que dependamos de Dios, personas que tengamos relación con Dios. Cuando nosotros aprendemos en la experiencia, aprendemos que tocar el corazón de Dios no es asunto de orar unos 5 minutos. Tocar el corazón de Dios es acercarse a Dios con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? No es el grito, no es lo que yo puedo hacer físicamente. Dice el libro de Salmos 51:17 que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque el corazón contrito y humillado, oh tú, oh Dios, no lo puedes despreciar. La manera, la actitud como nos acercamos a Dios determina muchas cosas. Por ejemplo, cuando nos acercamos a Dios tenemos que estar conscientes que no estamos delante de un juez terrenal, no estamos delante del presidente de los Estados Unidos, estamos frente a frente con el creador del universo, la máxima autoridad que existe sobre todo el universo, y es un gran honor que Dios nos ha dado. La actitud de nosotros, la actitud del corazón determina muchas cosas. No vamos a hablarle a Dios ahí, Señor, mira, que aquí tengo este asunto pendiente, que se haga tu voluntad. ¿Cree que Dios se va a alegrar que usted le hable así? ¿Sabe qué? Con esa actitud nos morimos de hambre, ni nos escucha Dios. Pero cuando la actitud de nosotros sabemos cómo tocar el corazón de Dios, es cuando nos presentamos con ruegos. Dice el libro de Job, capítulo 5, 8:5, dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto de corazón, ciertamente luego se despertará por ti. Dios no le hace caso a cualquier persona, aunque sea sus hijos, pero la actitud irreverente y de respeto que tenemos a veces delante de Dios
no tocamos el corazón de Dios. Cuando tocamos el corazón de Dios, ¿sabe que una de las cosas que he aprendido en mi vida devocional con Dios? Que cuando una oración va acompañada de lágrimas, ¿sabe qué? Dios se empieza a mover. Las lágrimas que salen del corazón, esas lágrimas tocan el corazón de Dios. Dice la palabra del Señor en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué quiere decir clamor? Quiere decir llamar. Cuando nos enfrentamos a Dios, Señor, aquí estoy, no por mis méritos propios. Estoy aquí porque necesito el favor, la misericordia que hay en tu nombre, Señor. Necesito que tú intervengas en mi vida. Necesito decirte que te amo con todo el corazón. Necesito decirte que únicamente quiero honrarte, bendecirte con todo mi corazón. En esa manera nos vamos metiendo y vamos conociendo a Dios. Y dice la palabra de Dios que es ahí cuando nosotros empezamos a entrar, cuando el capítulo 7 del libro de Mateo dice que tenemos que pedir y que nos va a dar. Pero también nos dice que tenemos que tocar el corazón de Dios. Ya es una actitud carnal, ya no es una actitud con la mente, sino que es una actitud con el espíritu, con el corazón, cuando nos enfrentamos a Dios. Sabemos que hay gran necesidad en el mundo y nos damos cuenta que es cuando nosotros vemos que nos enfrentamos a un sistema, como dijimos, de las tinieblas que ha creado en este mundo. El capítulo 6 de Efesios, capítulo 10, en versículo 10 en adelante, Efesios 6:10, dice algo importante, que nuestra lucha, dice en el versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Es un ejército sofisticado, es un ejército que está bien armado. Son ángeles caídos, no han perdido su poder, tienen su poder todavía, pero limitado. Usted y yo no tenemos un poder que lo podemos comparar al poder que Dios nos ha dado. El poder que Dios nos ha dado es un poder que nos ha dado la capacidad de someter toda fuerza del mal en el nombre de Cristo Jesús. El libro de Isaías, capítulo 58, nos habla de que acerca de el ayuno. ¿Cuál es el propósito de nosotros de ayunar? Capítulo 58:6 de Isaías dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Cuál es el objetivo? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El libro de Isaías capítulo 10:27 dice: y el yugo se pudrirá a causa de la unción del Espíritu Santo de Dios. Tenemos entendido que el Espíritu Santo, su poder, porque una cosa es el Espíritu Santo, otra cosa diferente, pero que está unida, es el poder. Nuestro objetivo es Él, la persona más importante de todas las cosas. Y si lo tenemos a Él, ¿sabe qué? Él nos da todo lo que necesitamos. Nos da la capacidad de avanzar en el mundo espiritual. La oración efectiva, en base a la autoridad que hemos sido delegada, es cuando llegamos a ingresar. Vamos a ingresar a la dimensión donde vamos a ir avanzando, vamos a ir rompiendo cadenas, ataduras. Y sobre todo es cuando empezamos a darnos cuenta lo que Dios nos ha dado. A veces estamos llenos de tanto conocimiento, pero cuando viene la prueba no hayamos qué hacer. La prueba es algo importante en el camino del cristiano. ¿Para qué? Para echar mano del poder que Dios nos ha dado y la autoridad. Dice en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 15. Lucas capítulo 5, 15, dice la palabra ahí: pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús nos enseña que nuestra vida tiene que estar en constante contacto con Dios. Si sabe que una de las cosas que he aprendido, que tenemos que hablar más con Dios y menos con la gente. Hay personas, hay cristianos que hablan mucho con la gente
y casi pobremente hablan con Dios. ¿Sabe que cuando tenemos a Dios de amigo, sabe que se nos quitan todos los deseos temporales de este mundo y empezamos a enfocarnos a lo que a Dios le interesa? Lo que a Dios le interesa es las almas. A Dios le interesa bendecirnos a todos nosotros materialmente, pero cuando nosotros nos interesamos en lo que a Dios más le interesa, Él, sin usted estar pidiendo nada, Dios nos va a empezar a bendecir. En una ocasión, el año pasado, yo iba a predicar en una iglesia allá, bautista en Maywood, y ese domingo, durante la semana, estuve orando, estuve ayunando seriamente, pidiéndole, rogándole, suplicándole a Dios. Sabe que cuando nos humillamos es cuando le decimos: Señor, te necesito. Si tú no intervienes, no va a pasar nada. Y pasé varios días y orando y ayunando, cuando le dije: Señor, quiero que me des 15 almas este domingo. Yo nunca le había pedido una cosa específica así, de tal manera al Señor. Y ese domingo, cuando predico, hago el llamado, empezó un grupo de personas a venir al frente, y cuando estaban al frente le digo al diácono que estaba dirigiendo: ¿me podría contar cuántas personas van a aceptar a Cristo con todo su corazón por primera vez? Y como había mucha gente, empezó a contar: 1, 2, 3, 4, 5. Me dice: son 14. ¿Seguro? Le digo: 14 son. Sí, hermano. Y entonces le digo: mire, hágame un favor, vuelva a contarlas otra vez. Y me dice él, un poco molesto, y el pastor se me quedó viendo: mire, cuéntelas por favor. Y me dice: hermano, son 14. Estaba molesto el diácono. No puede ser que sean 14, le digo yo. ¿Sabe por qué? Le digo: porque yo le pedí 15 a Dios, y Dios me dijo que me iba a dar 15 almas. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Está mintiendo usted o está mintiendo Dios? Y era una confusión, que estaban así todos temblorosos allí, cuando de repente, allá atrás, venía un hombre llorando con la cabeza abajo y dijo: yo soy el número 15, dijo. Entonces, amados, así se mueve Dios. Mire, pidámosle a Dios con el corazón. Si usted le pide alma, si usted está en serio con Dios, si usted se ha quedado a esta hora de la madrugada para estar aquí, es porque a usted le interesan los negocios del reino de Dios. Es que a usted le interesa que el poder de Dios se haga real en su vida. Es que queremos agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, ¿sabe qué? Dios nos va a dar gracia a cada uno de nosotros. Él se va a interesar, yo lo digo por experiencia propia. Yo he pasado muchos años pidiéndoles cosas, y desde que me he empezado a involucrar a ganar almas, ¿sabe qué ha pasado? Que entonces Dios se interesa por lo que yo necesito, y así rápidamente me los ha dado. Que sabe que perdemos la visión. Porque cuando ya estamos acostumbrados a las 4 paredes, muchos evangelistas ni el llamado hacen para las almas que necesitan a Cristo. Ya lo vemos como un club religioso, pero no, amados, es el tiempo que tenemos que levantarnos. Es el tiempo que tenemos que ver para arriba. Es el momento que Dios nos ha dado para pelear la batalla. Es el momento oportuno, es el momento indicado. Es el momento de Dios para que nosotros podamos acercarnos a Dios con el corazón. Es el momento de levantar un clamor. Cuando usted se desgasta, cuando usted paga el precio, cuando usted dice: Señor, haz lo que tú quieras conmigo, llévame donde quieras, Dios empieza a trabajar. Un día yo estaba orando y le dice: Señor, ya tengo años de estar leyendo ese capítulo 8, versículo 26 de Romanos. Dice que nuestra debilidad es que no sabemos pedir como conviene. Pero dice que tú intercedes por nosotros, tu Espíritu Santo, con gemidos indecibles. Yo entendí que hay 3 tipos de oración. La oración que hace uno normalmente en su lengua natural. La otra oración es con el Espíritu. Pero hay otra oración, la que habla Romanos 8:26. Esa oración no es con el Espíritu, esa oración es en el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo toma el control total de nuestra vida. Es cuando uno le dice: te cedo el lugar, yo te presto mi cuerpo, pero para que tú intercedas en mi lugar. ¿Sabe qué? No es una oración en lenguas. Ya no es una oración en español o inglés o cualquiera sea su lenguaje,
sino que son gemidos que salen de lo profundo del corazón. Es cuando usted siente carga, es cuando usted siente dolor, es cuando usted siente que se rompen las estructuras del infierno y usted penetra donde el diablo le tiene temor. Es cuando usted empieza a darse cuenta que hay una dimensión mayor y que hay algo más importante que las cosas materiales de este mundo. Yo estaba orando así por varios meses, iba para Indio a predicar una campaña. Iba a la mitad del camino cuando de repente empecé a orar y a orar y a orar. Cuando de repente, amados, sentí que se empezó a incendiar mi cuerpo. Empezó a sacar agua de los ojos, de la nariz y de la boca por todos lados. Estaba una agonía, sentía que era un fuego incesante que no terminaba. Y la gente que iba mirándome donde iba manejando, yo iba así temblando con el volante del carro y no me podía desprender. Dice la gente, pero qué emoción. No, es algo más que emoción. Es el poder, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Días después voy a una iglesia allá por el estado de Virginia, y cuando entro a la iglesia, después de esos momentos de experiencia con Dios, cuando de repente dice el pastor, aquí viene un evangelista de Los Ángeles, él se va a presentar, dijo. Cuando me dan el micrófono, había quizás como unas 50 personas. Cuando me subo allá al púlpito, ni dije quién soy yo, de dónde vengo. No dije cuántas personas van a aceptar a Cristo, que se pongan de pie y pasen al frente. Se pararon 5 y vinieron al frente de una sola vez. Amado, ¿cómo cree que se puede hacer esto? Humanamente es imposible. Usted puede tener la mejor instrucción teológica, pero si no logramos penetrar en ese mundo espiritual, donde no le permitimos que Dios haga lo que Él quiere hacer con nosotros, es imposible. Pero si nosotros queremos pagar el precio, si queremos llenar este lugar, no solo de gente, sino de esa presencia gloriosa de Dios, lo vamos a hacer, pero si hay un compromiso real, verdadero, genuino, con lo más profundo del corazón. Eso es lo que queremos nosotros aquí. Lo queremos, lo ansiamos, lo deseamos con todo el corazón. Pues dele la gloria en esta noche al Señor. Otra cosa muy importante, tiene que haber amor. Segundo, amor por los pecadores. Hay personas que no nos van a recibir bien. Hay personas que son enemigas del evangelio. Hay personas que no simpatizan con el evangelio, están poseídos de demonios, están personas frustradas, fracasadas, personas con tantos problemas. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Juan 3:16, usted lo sabe de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál manera? ¿Qué forma? De que nosotros no nos merecíamos salvación, no nos merecíamos el perdón, no nos merecíamos la misericordia de Dios, pero así era el amor de Dios, que dio a su Hijo como el único sacrificio perfecto para que toda la ira, toda la maldición que venía sobre usted y sobre mí, dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte física, destituido de toda comunión con Dios. ¿Cree usted que nosotros nos merecemos estar cerca de Dios? ¿Cree usted que nos merecemos estar adorando a ese Dios grande aquí? No, nadie se lo merece. ¿Pero por qué Dios lo permite? Porque su amor es tan grande que quiere que la creación lo alabe, lo bendiga, lo exalte. Muchas personas necesitan, que están al borde de la muerte, al borde del suicidio. Hay personas que ya no quieren vivir. Hay personas que no quieren nada con Dios. El domingo, le voy a contar un testimonio muy fresco de lo que Dios está haciendo. El domingo, supuestamente, yo iba a estar predicando en una campaña en Los Ángeles el sábado y el domingo, y estuve llamando al pastor para confirmar en la semana. Le llamé 2 veces, no me contesta. El sábado le vuelvo a llamar y su esposa contesta y me dice, le digo, ya estamos listos para la campaña. Y dice ella, parece que no va a funcionar la campaña. ¿Cómo? Le digo. Y me dice, ay, el pastor le va a llamar. Ah, hermano, se me olvidó, me dice. Puse otro predicador aquí. Era para yo decirle, ¿sabe qué? Con gente así, yo no quiero hacer nada. Entonces, pero sabe, amado, quiero decirle algo. Ya Dios me pasó por esas formas, esas maneras de quizás uno por guardar su reputación, su nombre como ministro, pero hay que ser sensible a la persona del Espíritu Santo. ¿Qué quieres hacer, Señor? Entonces yo me voy el domingo, me digo, véngase el domingo, por lo menos el sábado no, pero el domingo sí. Cuando llego el domingo, termino de predicar, oro por las personas
Y al finalizar me dice la esposa del pastor, ore por esta hermana. Y le dije, cuando termine el pastor de orar, yo voy a orar por ella. Cuando de repente me vuelve a decir otra vez, ore por la hermana, porque está necesitada. Sí, cuando termine el pastor, yo voy a orar. Entonces, cuando termina de hablar el pastor, despidió a las personas, le digo a esta señora que por qué razón, cuál es su petición. No podía hablar a aquella mujer, estaba quebrantada, estaba dolida, sentía una angustia, una desesperación tan grande. Y entonces me dice, me acaban de llamar por teléfono que mi hermana se acaba de quitar la vida. Ella era cristiana y se acaba de suicidar y se la llevaron los paramédicos para el hospital. Allá en la morgue la declararon muerta a la mujer. Apenas el domingo fue este. Entonces le dije yo, bueno, vamos a orar, le dije. Todo se arregla con oración. Todo se arregla cuando queremos honrar el nombre de Jesús. Todo se arregla cuando hay poder en la sangre de Jesús. Y entonces, cuando oro por estas personas, le digo, yo ato todo poder, quebranto toda maldición y echo fuera todo espíritu de suicidio, todo espíritu de muerte. Yo lo echo fuera de toda esta familia a su alrededor y de toda su herencia. Terminé como 3 minutos, fue la oración. Cuando me voy de la iglesia, como a los 30 minutos, en una tienda, estaba por ahí cerca de Los Ángeles, cuando el pastor de esa iglesia que estuve me llama por teléfono y sabe que me dice, hermano, quiero decirle algo, que la muerta resucitó en el hospital, la muerta se levantó para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Aleluya, amados. ¿Cómo cree que me sentí yo en aquel lugar que estaba ahí, hermano? Sentí que me encendió el cuerpo de la cabeza a los pies y había un tremendo gozo que todavía sigue latiendo ese gozo, amados, porque dice el Señor que vamos a echar fuera demonios, vamos a levantar, dijo Jesús, vayan y resuciten a los muertos, dice, vayan y echen fuera a los cautivos, sanen a los enfermos, sanen a los leprosos y establezcan mi reino con poder. Denle la gloria a Dios en esta preciosa madrugada. Pero todo esto demanda y requiere un precio. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 9, 8. Dice, en todo tiempo sean tus vestidos blancos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Quiere decir que el vestido blanco significa santidad, significa pureza, significa transparencia. Tenemos que guardarnos del mundo. Tenemos que amar a Dios con todo el corazón más que a las cosas. ¿Usted cree que es fácil servirle a Dios? No, no es fácil, pero no imposible. ¿Sabe cuándo? Cuando vivimos para la gloria de Dios. Cuando nuestro corazón se entrega y se rinde totalmente a Él. Y dice que nunca falte ungüento sobre su cabeza. Quiere decir que nunca falte, nunca falte la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Porque, amados, sin la unción, sin el poder del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Vamos a fracasar en la obra que estamos haciendo. Pero si usted vive transparentemente en la presencia de Dios, usted vive purificándose todos los días y sigue llenándose de su Espíritu, usted va a estar siempre fuerte, fuerte, fuerte. Usted se convertirá en una persona ganadora de almas. Cuando le hable a las almas, me he dado cuenta que muchas veces le hablo a algunas personas, les empiezo a hablar de Dios, las personas empiezan a llorar en la calle, amados. No en el templo, en la calle empiezan a llorar. ¿Por qué? No es porque yo les hable bonito, es porque Dios se hace real cuando invocamos su nombre. Cuando decimos Jesús, hazte real, Él está comprometido a hacerse real cuando mencionamos su nombre, que es sobre todo nombre. El mundo necesita a Jesucristo. ¿Se ha dado cuenta? Pero tenemos que movernos. Sentados no vamos a hacer absolutamente nada. Tenemos que movilizarnos como iglesia. Tenemos que enfocarnos en las almas. Si usted no siente nada, como me decía una pastora que me invitaron a predicar a esta conferencia en Long Beach, y dice ella, pero yo no siento nada, yo no siento deseos de predicarle a las almas. ¿Y usted cree que yo siento deseos también? No siento deseos, pero cuando miro las almas, empieza a agitarse mi cuerpo, empiezo a sentir algo que me mueve, que me empuja para predicarle a las almas de Cristo. ¿Sabe por qué? Le digo, porque yo le dije, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. No quiero hacer lo que yo quiero. Eso se llama compromiso. Y compromiso tiene que ser parte integral de nuestra vida. Porque a veces salimos a la calle y cuando nos rechazan, cuando nos escupen, cuando nos maltratan, ya muchos ya no quieren hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque no les gusta. Pierden su reputación, pierden su prestigio,
pierden su nombre. ¿Sabe aquí? El único nombre que vale la pena mencionar y mantenerlo en nuestra vida es el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Tenemos que estar enamorados de Jesús. Si nosotros no estamos enamorados, si Él no es la pasión, si no es el pensamiento diario de nuestra vida, nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo en nuestra vida cristiana. Pero cuando nos enamoramos de Él, ¿sabe qué? Solamente queremos hablar de Él. Y cuando hablamos de Él, se hace real. Cuando no hablamos de Dios, cuando nuestras pláticas son mundanas, terrenales y fuera del contexto de la voluntad de Dios, ¿quién se hace presente? Quien se hace presente son los demonios para atormentarnos y afligirnos. Pero cuando hablamos de Dios, su palabra, sus grandes hechos y proezas, quien se hace presente es el Espíritu de Dios. Y dice la palabra en 2 Corintios 3, dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad para adorarle y bendecirle. Él siempre está, el Espíritu Santo, pero no todas las veces se manifiesta. ¿Se manifiesta cuándo? Cuando se le da el lugar. Cuando se le permite que Él tome el control total de todas las cosas, es tremenda bendición. Y tercero, vamos a abrir y es como nosotros ya vamos al campo de acción. Ya tenemos la preparación, ya tenemos la capacidad de oración, de ayuno. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar a las personas en la calle? ¿Cómo nos vamos a acercar con las personas? Primero, hay que ser amable, hay que ser amistoso. Y yo le digo, hermano, por favor, sonría. No son caras las sonrisas, son gratis. Hay que sonreír, hay que ser amable. Y hay veces que somos un poco, no digo orgullosos, pero tímidos. Y cuando hay timidez es un problema grande. Estaba por allá por el estado de Maryland y salí con un grupo de jóvenes de una iglesia y dice un joven ahí, bueno, tímido, no podía darle un tratado. Y le digo, ¿sabe qué? El primero que pase te le acercas y le das el tratado. No le digas nada, solo deja el tratado y te regresa. Y sabe cuando aquel joven le dio el tratado y regresó, sabe que tenía un gozo tan inexplicable. Se miró que le cambió su cara, cambió toda su vida. Entonces entramos en los McDonald's, predicamos 5 minutos, salíamos y seguimos por las calles, por todos lugares. ¿Sabe qué, amados? Esa iglesia empezó a revolucionarse. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay ese interés, hay ese deseo. Hay personas que dicen, pero yo no sé hablar muy bien el español. O no sé hablar muy bien el inglés. Eso no es problema. Pídele a Dios que le mejore el lenguaje. Él lo va a hacer. Amado, pero cuando usted habla, Dios le da gracia, le da favor. Y cuando nos acercamos a la gente, no hay que hablar en mal de las religiones. No hay que criticar los defectos de los líderes religiosos. No hay que hablar de esos temas. Tenemos que ayudarle al necesitado. Que nosotros tenemos que movernos en la dimensión, en el sentido, en el ejemplo que Jesucristo nos dio a nosotros hacerlo. Hay que hablar de Dios, hay que tener el control de la conversación, hacerle saber que usted no le quiere hablar de religión. Hay que tomar bien en cuenta eso. Sino que hay que hablarle de una relación. Hay que decirle a la gente que lo que a usted le interesa no es que ellos se cambien de religión, sino que se cambie la manera de cómo relacionarse con Dios. Y cuando le enseñamos eso, Dios le va a ir abriendo el corazón a las personas. Estaba en la ciudad de Southgate hace unos 2 meses atrás y fuimos con unos jóvenes a predicar a la calle. ¿Y sabe qué? Para mí esta es la forma más efectiva de ganar almas, es ir a tocarle puertas a las casas de alrededor. Eso es efectivo. Cuando usted logra eso, usted entró en otra dimensión. Es cuando las cosas empiezan a cambiar. Y se fue un joven conmigo, un adolescente, un teenager, como de 14 años, se fue conmigo sin experiencia, pero quería hacer algo. Y nos fuimos, y en la primera casa que tocamos, un lugar bien agradable, acogedor, cuando de repente sale una mujer bien vestida, bien hermosa, y cuando abre la puerta le miro su cara y me dice ella, ¿en qué les puedo ayudar?
¿Sabe qué? Vengo a anunciarle que Jesucristo quiere entrar en lo más profundo de su corazón. Empezó a llorar la mujer. ¿Sabe por qué, amados? Porque hay poder en ese nombre glorioso. Es cuando anhelamos con todo el corazón que las almas se rindan a los pies de Jesucristo. Aquella mujer se entregó a Jesucristo y después me dijo, es que yo era adventista, pero necesitaba realmente tener un encuentro personal con Jesucristo. Las almas están esperando, amados, pero ¿por qué no se convierten? Porque usted y yo no queremos salir, porque no queremos pagar el precio. Estamos muy cómodos, pero es el tiempo que tenemos que salir y alcanzar esas vidas para el reino de la gloria de Cristo Jesús. Una de las cosas, el objetivo de todo esto, hágale sentir a la persona que es culpable, de culpable por haber ofendido a Dios. Cuando dice, hablamos que Juan el Bautista habla que dice, presenta a Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento es del griego metanoia, quiere decir sentir profunda culpabilidad por haber ofendido a Dios por la manera vana de vivir. Quiere decir cambiar de mentalidad, cambiar de enfoque, cambiar de vida. Entonces, con la ayuda de Dios, nosotros lo podemos hacer. Nosotros solos no podemos hacer. Cuando Jesús habla en el libro de Juan 16:13, dice, pero habla acerca del Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, dice, a toda la verdad. Y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. O sea que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Dice Juan 16:8, pero cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo podemos hacer muchas cosas para convencer a la gente, pero nuestro objetivo tiene que ser soltar la palabra de Dios, hablarles del plan de salvación, hablarles de que Jesucristo, que a pesar de todos sus pecados, Él tiene misericordia de todas las cosas en las vidas de las personas. De dos maneras nosotros vivimos en esta tierra, se le explica a la gente, como yo digo, como yo creo, como me conviene, como me da la gana, o como Dios dice en su palabra que tenemos que vivir. Entonces es ahí cuando la gente empieza a entrar en razonamiento. Es cuando ustedes les habla de entendimiento. No se lo olviden, no hable tantos libros de psicología, no hable de tantas cosas terrenales, hable siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios, Jesús dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando dice ahí Juan 8:32, la verdad, ¿a qué se refiere? No se está refiriendo a una definición teológica, se está refiriendo, la verdad no es algo, la verdad es alguien, la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Hable de Jesucristo, Él es el que abre los corazones, Él es el que cambia las circunstancias de las personas. Cuando Felipe salió de Samaria, dice la palabra que iba por el desierto y le dice el Espíritu Santo, acércate a ese carruaje. Iba un funcionario, ahí iba leyendo el libro de Isaías, cuando le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? No entiendo, no sé quién me explique. Entonces nosotros tenemos que estar llenos de Dios. Tenemos que estar llenos de Dios. Tenemos que estar llenos de su palabra. Porque si nosotros vamos afuera, ¿qué vamos a hablar? Tenemos que hablar del tema del que nosotros estamos predicando. Hablarles del reino de Dios. Hablarles de que Jesucristo es real. Hay personas que me dicen, pero yo soy buena gente, yo obedezco a Dios, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo les digo, mire, lo que dice aquí, Apocalipsis 20:15, dice que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces le pregunto a la persona, ¿usted está inscrito en el libro de la vida? Entonces la gente dice, sí, pero yo voy a la iglesia. Entonces quieren excusarse. Entonces, cuando las personas entran en razonamiento, porque hay personas, le voy a decir, que no se puede hablar con ellos. Hay personas que empiezan a maldecir, empiezan a decir las cosas. ¿Sabe qué? El enemigo quiere que usted entre en pleito. Y eso es un error de un cristiano, entrar en pleito con las sectas, con las personas que quieren detener el avance del evangelio. Cuando hablo yo en el inciso número 4, se habla de un plan de salvación.
cómo enseñarle a la gente cuál es su posición y cuál es lo que Dios ofrece y cómo salir de esa situación. Hablamos del inciso A, dice la condición de la persona sin Cristo. Romanos capítulo número 3, especialmente el libro de Romanos se ocupa para esto. Romanos capítulo 3, el versículo 10, el versículo 12. Es cuando leamos algo muy importante. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entiende, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno bueno. Las personas dicen, es que yo soy buena gente. ¿Ha escuchado personas que dicen aquí así? O en la iglesia, dicen, es que yo soy buena gente. Están buscando su propia gloria, están buscando su propio beneficio para demostrar que son personas impecables, que no son pecadores. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, ahí mismo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sabe que el pecado aparta al ser humano de Dios. Y sobre todo el pecado original. Ese pecado aparta a las personas de Dios. Les da la incapacidad para tener resultados, para acercarse a Dios. Por eso se crearon las religiones del mundo. Las religiones se crearon para sustituir la verdadera relación íntima con Dios. Nosotros no necesitamos predicar ninguna religión. Necesitamos practicar una relación con Dios. Le digo a la gente, ¿sabe qué significa? Como dicen, es que la única religión verdadera es el catolicismo. ¿Sabe qué? No hay ninguna verdadera. ¿Sabe? La palabra religión viene del latín religare, que quiere decir acercarse a Dios a través de métodos creados por los seres humanos. Entonces, Dios busca gente que le busque con el corazón, gente que sea sincera. Y para acercarse a Dios, número uno, hay que reconocer que uno es pecador, que la condición delante de Dios me mantiene alejado de la presencia de Dios. Segundo, habla de las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 6, versículo número 23. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando dice muerte, se está refiriendo aquí a la pérdida del favor y amistad con Dios. Y se refiere también a la muerte física y eterna que las personas tienen desde nacimiento por causa de este pecado original. Entonces, amados, tenemos que darle la condición como está la persona, pero tenemos que también darle la solución. El inciso C habla de la solución para liberarle del pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 8, dice algo importante, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y el versículo 9, ahí habla también acerca de qué es lo que se jacta a las personas para poder querer acercarse a Dios a su manera, pero Dios nos dice cómo es su manera. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia quiere decir que es un favor inmerecido. Nadie se merece, ni usted ni yo, aunque seamos buenas personas, nadie se merece el favor de Dios. Pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántas personas, cuántos millonarios, cuántas personas que tienen cosas materiales creen que por ayudarle al prójimo, que es muy bueno, muy importante delante de Dios, eso le garantiza que tiene una relación o una intimidad con Dios? No, dice la palabra de Dios que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Cuando Jesús le habla a aquel hombre llamado, se recuerda, Nicodemo, en Juan capítulo 2, capítulo 3, cuando habla allí, Jesús le dice, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, le dice, no puedes ver el reino de Dios. Le está diciendo, Nicodemo, si no naces
renaces espiritualmente, no puedes entender el mundo espiritual. Y Nicodemo le dice, quiere decir que yo siendo un hombre viejo tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Jesús le dice, si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes, le dijo, entrar, no le dijo en la religión, sino que le dijo, no puedes entrar en el reino de Dios. Quiere decir, el reino de Dios es la dimensión espiritual donde Dios reina, en donde se basa la vida de la persona en base a la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios para poderlo entender correctamente. Y sigue Nicodemo ahí con Jesús, pero Jesús le dice en el capítulo 3 de Juan, entonces le dice Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua, hay que creer en la palabra de Dios. Dice el capítulo 3 de Tito, versículo 5, no nos salvó Dios por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia y por la renovación en el Espíritu y el lavamiento. Entonces, amados, habla también que tenemos que nacer del Espíritu. El Espíritu Santo se activa cuando nosotros creemos la palabra. El Espíritu Santo confirma, se mueve por la palabra. El Espíritu Santo entra a acción cuando nosotros soltamos la palabra con nuestro corazón y con nuestra boca. Entonces, amados, quiero decirle algo. Para terminar el inciso D, ¿qué tengo que hacer para liberarme del pecado? Hay personas que dicen, pero he encontrado personas que dicen, bueno, eso nadie lo sabe. La vida eterna, la salvación, nadie lo sabe. Así dicen muchas personas. Pero tenemos que, le vuelvo a repetir, tenemos que hablar siempre la palabra de Dios, que nunca se nos olvide. Tenemos que hablar, llenarnos de la palabra de Dios. Usted tiene que ser y yo como un manantial de agua que está fluyendo, Usted está soltando la vida de Dios. Y cuando dice Romanos capítulo 10, dice, ¿qué tengo que hacer para liberarme del pecado? Romanos capítulo número 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo nunca voy a olvidar ese 19 de septiembre de 1985. Mi corazón estaba destrozado, estaba totalmente hundido en los vicios, en el pecado. Ya nada me traía satisfacción en las cosas de este mundo. Había probado todo tipo de drogas, había probado licores, whisky, de todo, placeres sexuales, todo tipo de perversiones de este mundo. Y ese 19 de septiembre del año 85, estando en la calle, enfrente del Los Ángeles City College, un joven me habla la palabra de Dios, un joven llamado Tony Umaña, que era el presidente del ministerio juvenil de la iglesia que se llamaba en ese tiempo Temple Baptist Church, que ahora es Manantial de Amor. Me habló la palabra de Dios. Y entonces yo le dije, pues me gusta todo esto, pero a la misma vez había ese combate allí en mi corazón. Y me dijo, no tienes que ir a ninguna iglesia, a algún lugar religioso para aceptar a Dios. Lo puedes hacer en tu casa, en el parque, donde sea, pero que Dios está en todas partes. Esa noche yo me fui para mi casa y lo primero que hice, ¿sabe qué? Saqué un cigarro de marihuana y me lo empecé a fumar, el cigarro. Dije yo, para aceptar a Cristo hay que echarse un cigarrito de eso, por lo menos, dije yo. Entonces, en la ignorancia que yo tenía. Y cuando me fumé el cigarro, pero terminé todo, puse música de Led Zeppelin, música de Black Sabbath, de todos esos satanistas, y puse la música a todo volumen para ver si Dios aparecía. ¿Sabe qué? Dios no llegó. Dios no trata con la gente soberbia. Dios no trata con los mentirosos. Dios trata con aquellos que le rinden el corazón delante de su presencia. A los 7 días fui al colegio nuevamente y encontré a Tony Umaña y me dice en la calle, ¿sabe qué? Te voy a decir algo, me dijo. Me miró todo triste, atormentado, afligido, desesperado. Y entonces me dijo, mira, prueba a Dios. Es como que te diga, esta naranja está dulce. No la vas a probar ni vas a saber si está dulce o tiene otro sabor si no la pruebas. Y me dice, prueba a Dios, me dice.
Si Dios te funciona, sírvele con todo tu corazón. Si no te funciona, sigue viviendo como te da la gana. En ese momento, ¿sabe qué pasó? Todo empezó a cambiar. Ya yo en ese momento ya no me satisfacía nada. Empecé a sentir una angustia que me está invadiendo. ¿Sabe qué? Había un combate espiritual ahí contra las tinieblas, contra la luz. Era Jesucristo que estaba rescatando mi vida. Era el momento de Dios, que Dios estaba tocando mi corazón. Aleluya, porque hay poder en el nombre de Jesús. En ese momento, ¿sabe qué pasó? Comencé a llorar. Me dijeron desde niño, los hombres nunca tienen que llorar. Pero yo empecé a llorar en ese momento porque sentía algo que nunca había sentido. Era algo más poderoso que la droga. Era algo más poderoso que el alcohol. Era la presencia de Dios. Era el amor de Cristo Jesús que estaba entrando totalmente en mi corazón. Le entregué mi vida a Jesús. Le dije, Señor, yo te pido perdón. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Ese 19 de septiembre de 1985, 9 de la noche, sobre la calle Vermont Avenue, enfrente de Lake City College, ahí le entregué mi vida. Ahí se firmó mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y por eso le sirvo a Dios con todo mi corazón. ¿Cómo cree que yo voy a despreciarle a Jesús con mi manera de vivir, no haciendo su voluntad? Yo creo que es una falta de respeto como nosotros como iglesia, que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero amados, este es el tiempo de Dios. Este es el momento que tenemos que levantar el nombre de Jesús. Este es el momento que tenemos que soltarnos y vamos a enfrentar las fuerzas del mal. Vamos a rescatar las almas. Vamos a tocar las puertas de las casas. Vamos a tocar los corazones de las personas. Vamos a ir a los malls. Vamos a ir a las gasolineras. Vamos a ir por todas partes anunciando que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele la gloria a Dios en esta noche. Hay que hacer el cierre de la invitación. No tenga miedo. No tenga temor que le digan que no. Usted va a ir creyendo, porque si no vamos creyendo que Dios va a hacer la obra, no va a suceder nada. Pero vamos a ir creyendo que en el nombre de Jesús las vidas se van a acercar al Señor. ¿Y qué pasa si la persona se niega a recibir a Jesucristo? Porque pasa también. Lo que podemos hacer es por lo menos sacarle algo a esa persona. Es decirle que queremos orar por la persona. Y invitarlo a asistir a una iglesia cristiana de la información. Yo este mes de septiembre estuve allá en El Salvador y tenía una tía que ultra católica. Tenía más de 30 años predicándole la palabra. No, que ella tenía su religión, que ella era enemiga del libro negro y que ella tanta cosa. Ella se metió en brujerías y hechicerías y ahora está enferma. Ya casi se muere, problemas del corazón. Y le dije a mi mamá, déjeme con ella, déjeme hablar. Y aquella señora platicando, le digo la palabra del Señor, el plan de Dios. No, yo tengo mi religión. No hay problema, tía, usted viva como usted le da la gana. Pero usted no va a tener excusa delante de Dios aquel día. Pero bueno, ya me voy, le digo. Pero quiero que hagamos algo. Yo voy a orar por usted. Sí, pero no voy a hacer la oración, me dijo. Mira la viejita, como de 90 años. Y le gustando pelear todavía. Entonces le dije, no se preocupe. Dije, Señor, oro por esta señora que necesita de tu bendición. Y empezó a toser. Empezó a sentirse mal. Y ya le digo, reciba a Jesús en su corazón. Ábrale su vida. Hermanos, ¿qué creen que pasó? Que la anciana esta de 90 años le rindió su vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y ahora su nombre está escrito en el libro de la vida. Déselo fuerte, por favor, hermano. No se lo dé a medias. Hay que darle a Dios alabanza, gloria y adoración, porque solamente Él es digno de toda gloria y de toda honra. Por eso nosotros no tenemos que cansarnos. Tenemos que darle lo mejor a Dios. No le dé las sobras a usted, Señor. Después que ya vio todas las películas, las noticias, las novelas, y dice, voy a orar al Señor 3 minutos y quedó dormido. No, hay que darle lo mejor al Señor. Sabe que son ataduras que están ahí, pero en el nombre de Jesús, si usted le pide de corazón a Dios, Señor, quiero cambiar mi estilo de vida. Quiero enfocarme a lo que más te interesa a ti. Quiero enfocarme en la salvación de las almas. Dios lo va a hacer. Si Dios lo ha hecho conmigo,
Porque aquí no cuenta la experiencia, sino que lo que cuenta es la calidad de tiempo que le dedicamos a Dios. Ya después, esto se vuelve un hábito. A veces yo estoy acostado en la cama 10, 11 de la noche y el Espíritu Santo me habla: hijo, hoy no has predicado mi palabra. ¿Y sabe qué hago? Me tengo que levantar a las 11 de la noche. ¿Y a dónde? ¿A la calle? ¿Y cuál es el problema? Ningún problema. ¿Sabe qué? Pero yo le he dicho al Señor miles y miles y miles de veces que quiero honrarlo con mi vida. Que mi vida sea una ofrenda, un sacrificio para que Él se manifieste en tantas personas. Dios anda buscando gente que se deje usar por Dios. Dios no nos usa por una sola razón, porque no le permitimos a Él que Él tome el control de nuestra vida. Por eso es importante que tenemos que tomar en consideración que Dios va a mover su Espíritu Santo. Todos queremos que se mueva el Espíritu Santo, pero Él no se mueve si nosotros no nos movemos, si no tomamos una actitud, un compromiso serio delante de Dios. Porque esto no va a cambiar, esto se va a poner peor. Pero de algo tenemos que estar conscientes, pase lo que pase o pase lo que nos pase. Tenemos que estar conscientes que vamos a terminar la carrera en esta vida peleando la batalla de Dios. Vamos a estar conscientes que vamos a terminar esta carrera en este mundo trayendo almas al reino de Dios. Eso es lo que a Dios le interesa. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere manifestar en esta tierra. Pero Él lo va a hacer no a través de ángeles o arcángeles o serafines, sino que lo va a hacer a todos aquellos que hemos experimentado la salvación, aquellos que hemos recibido el perdón de pecados, aquellos que hemos entendido que Dios es real, y eso hay que decírselo al mundo con toda la fuerza de su corazón. Entonces, esa es la forma como yo he aprendido a ser un ganador de almas, y me esperan mejores cosas. Cuando nos preocupamos por ganar almas, quizá usted y yo no podamos ser personas de mucha oración, de mucho ayuno, pero me he dado cuenta que Dios, sin pedirle, ha añadido dones. He visto personas sanadas, libertadas, cautivos, atormentados, afligidos. El evangelio es completo, hermanos. El evangelio no es de salvación nada más. El evangelio va acompañado de señales, milagros, prodigios, maravillas. El evangelio es completo. El evangelio tiene que manifestarse y establecer el reino de Dios en las personas que necesitan a Cristo Jesús con todo el corazón. Quiero que por favor nos pongamos de pie en este momento.